Vamos a ver ahora un ejercicio de aplicación a la arquitectura. La foto corresponde a la fuente Beethoven en San Salvador. Como muestra la figura, geométricamente se trata de dos círculos concéntricos. El de menor superficie tiene un diámetro de 10 metros, que está sombreado en turquesa, y representa a la fuente. El siguiente, coloreado en ocre, representa el solado que circunda a la fuente y tiene un ancho de 5 metros. Sobre el solado se pueden apreciar dos trapecios circulares de 3 metros de ancho que representan a las pérgolas colocadas en el lugar. Se pide entonces determinar la superficie del solado perimetral y la superficie en planta de las pérgolas. Las palabras son solado, pérgolas, perimetral. Veamos ahora cómo resolver este ejercicio. Fíjense la superficie del solado perimetral. Recuerden que es todo lo ocre, lo sombreado en ocre, y que pasa por debajo de las pérgolas. Entonces nos encontraríamos frente a una corona circular. Está evidenciado en la figura pequeña que se encuentra a la izquierda, donde se ve todo el solado y con trama se ha materializado la fuente central. La superficie entonces será pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado, y ya estaríamos calculando la superficie del solado perimetral. Pi por 10 al cuadrado por metro cuadrado menos 5 cuadrado por metro cuadrado igual a 235,61 metros cuadrados. Una vez calculado el solado, vamos a determinar la superficie en planta de las pérgolas. Lo primero que tengo que pensar es qué figuras geométricas representan, y veo que son trapecios circulares. Por lo tanto, la superficie será pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado igual a 160 metros cuadrados. Eso correspondería a toda la corona circular. Como abarcan un ángulo de 100 grados, decimos, si a 360 grados le corresponden 160 metros cuadrados, a 100 grados, ¿cuánto le corresponderá? Y puede apreciarse que del producto de 100 grados por 160 metros cuadrados sobre 360 grados se cancelan las unidades de grado y me va a dar 44,44 metros cuadrados cada una de las pérgolas. La superficie total de las dos pérgolas será entonces de 88,88 metros cuadrados. Veamos ahora otro ejercicio, tal como el que se encuentra en pantalla, donde me piden calcular la superficie de una figura compuesta por un cuadrado de 23 metros de lado y otro igual superpuesto, pero rotado 45 grados respecto del primero, sabiendo que los triángulos sobresalientes que se ven en la figura miden un tercio de base, un tercio del lado del cuadrado, y que su altura es de 4,76 metros. Los datos entonces son el lado del cuadrado 23 metros, y los datos referidos a los triángulos son que la base es un tercio del cuadrado y que la altura es de 4,76 metros. Fíjense que vamos a investigar estas palabras como son rotado, superpuesto. Procedemos ahora al desarrollo. Recordemos cuál era la figura con la que estábamos trabajando y recordemos también los datos que figuran en pantalla. Y vamos a calcular la superficie del cuadrado, como ya dijéramos, lado por lado, lo cual me hace pensar en 23 por 23, lo que me quedaría 23 al cuadrado por metro cuadrado, igual a 529 metros cuadrados. Procedemos ahora a calcular la longitud de la base del triángulo, sabiendo que la misma es un tercio del valor del lado del cuadrado. Por lo tanto, esta me queda como de 7,66 metros. Calculamos entonces la superficie de uno de los triángulos, utilizando, porque aquí podemos y tenemos todos los datos, la fórmula base por altura sobre 2. La altura era un dato, ¿sí? La base acabamos de calcularla, y así obtenemos el resultado, que es de 18,23 metros cuadrados. La superficie total entonces va a ser igual a la superficie del cuadrado, fíjense en la figura, más 4 veces la superficie de los triángulos.
Esto sirve para ejercitar el ojo para poder visualizar cómo están compuestas las figuras geométricas y qué es lo que me están pidiendo. Fíjense entonces que la superficie total, desde el punto de vista numérico, ya haciendo los cálculos, es igual a la superficie del cuadrado, 529 metros cuadrados, más 4 veces la superficie de cada uno de los triángulos, con lo cual llego a 601,92 metros cuadrados como la superficie que se me está. Fíjense las Torres Petronas en Kuala Lumpur. Vieron que al principio hablamos de la sencillez del ejercicio. Fíjense cómo comienzan en los gráficos que figuran al lado de las fotos, con dos cuadrados rotados que luego se van complejizando de acuerdo al proyecto del arquitecto César Pelli. Fíjense que se parte de una sencillez total como son los dos cuadrados. Investiguen por qué él trabajó de esta manera y por qué la figura base fue fundamentalmente el octógono. Asociénlo con el lugar a donde está ubicada la obra. Finalmente, vamos a ver un ejercicio que se refiere a una vivienda común, una vivienda mucho más pequeña, no es una obra monumental, y me dicen que debemos impermeabilizar un frente de ladrillo visto. Dicha superficie presenta la forma de un triángulo isósceles de 6 metros de base y 6 de altura. Para el cálculo de material necesario, se descontarán las aberturas, cuya superficie representa el 30% de la superficie total. Aquí encontramos los datos: base del triángulo igual a su altura 6 metros, superficie de aberturas igual al 30% de la superficie total. Fíjense el tipo de vivienda de que se trata. Y vamos entonces a ver cuáles serían las palabras a investigar. Impermeabilizar, importantísima palabra en la arquitectura, ladrillo visto y aberturas. Vamos a ver entonces el desarrollo y vamos a ver que la superficie pedida es igual a la superficie de fachada menos superficie de aberturas. La superficie de la fachada triangular es base por altura sobre 2, igual, según los datos, a 6 metros por 6 metros dividido 2, lo que me da un total de 18 metros cuadrados. La superficie de abertura solo me dicen que es el 30% de la superficie obtenida. Entonces, si decimos que el 100% de la superficie es de 18 metros cuadrados, solo tenemos que averiguar cuánto representaría el 30%. Aplicando una regla sencilla de 3 simple, vemos que 30 por 18 metros cuadrados sobre 100 es igual a 5,40 metros cuadrados. Recuerden que 30% es 30 cada 100, es decir, 30 sobre 100. Se puede expresar como una razón o fracción. Por lo tanto, el resultado de la superficie pedida es de 18 metros cuadrados menos 5 metros 40 cuadrados, es decir, superficie total menos abertura, 12,60 metros cuadrados.